Glorificamos tu nombre, te damos gracias por este momento maravilloso. Gracias, Señor, por abrir las puertas del cielo para que nosotros podamos estar contigo. Gracias porque podemos estar delante de tu trono. Gracias, gracias, gracias por lo maravilloso que tú eres, Señor. Rogamos tu espíritu, rogamos tu presencia, rogamos tu dirección y tu compañía en este lugar, en esta noche. En el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermano. Tomen asiento. ¿Quién falta ahora? ¿Falta alguien? ¿Falta Cintia? Hay que orar por Cintia, ¿sí? No, vamos a orar por Cintia y su familia, Cintia, Miguel, Miguelito, ¿verdad? Por Jorge, ¿no? Por Carol. Anote, hagan una lista, ¿no? Oren también por la señora Antonia y su familia, ¿no? Oren por aquellos que nosotros queremos que vengan acá. Está lindo cuando la iglesia está como hoy, ¿verdad? Con todos los hermanos aquí. Creo que no falta nadie. ¿No? Porque Elisa ya está aquí, entonces no falta Elisa tampoco. No falta nadie, ¿no? Qué lindo, qué bonito, hermano. Eso nos hace sentir muy contentos, ¿no? Y esperamos que siga siendo así, ¿verdad? Y esperamos también que vengan aquellos que tienen que venir, ¿no? Sigan orando por aquellos que el Señor quiere traer a este lugar. Hoy quiero comenzar con un tema que tiene que ver con la respuesta a una inquietud, a una pregunta que se hizo hace algunos miércoles atrás, ¿no? Que tiene que ver con nosotros como cristianos. La pregunta más o menos era algo así: ¿hasta cuándo los cristianos van a pecar? Está buena la pregunta, ¿no? ¿Sabes que somos llamados a vivir en santidad? ¿Cierto que sí? Somos llamados a separarnos del pecado, ¿cierto que sí? Está escrito. Está escrito. Somos llamados por el Señor, ¿verdad?, a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Dice eso la Escritura, sí o no? Sí lo dice. Dice la Escritura que nadie que practica el pecado entrará al reino de los cielos también. Todo eso es verdad. Si está escrito, es verdad. Sin embargo, tenemos que también tomar en cuenta que también está escrito que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, ¿verdad? Y también está escrito de que, dice Juan, dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecáis, ya el Señor tiene preparado algo. Tenemos un abogado, que es Jesús, nuestro sacerdote. Él está intercediendo por nosotros, porque el Señor sabe quiénes somos, cómo somos. El apóstol Pablo también, y vamos a leer el texto más adelante, bueno, en una parte él decía que entre los pecadores, él es el primero. Y en otra parte el apóstol Pablo nos decía que el bien que quería hacer no lo podía hacer, sino que el mal que no quería hacer, eso hacía. Y entonces la pregunta es: ¿cuándo dijo esto Pablo y a qué se refería? ¿A antes de ser cristiano o a después de ser cristiano? Pablo escribió todo lo que escribió cuando era cristiano. Está
hablando del presente, no está hablando del pasado. Y entonces hay un dilema, y a veces no haya qué pensar. ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿O se contradice la Biblia? ¿O de qué es lo que la Biblia nos quiere hablar? ¿Saben una cosa, hermanos? Que la Escritura nos enseña que mientras estemos en este cuerpo y mientras vivamos en esta tierra, pecaremos. Sin embargo, hoy comenzaré leyendo un texto que va a ser el centro de todo lo que hoy vamos a hablar. Y este texto parece que quisiera decir todo lo contrario de lo que yo les he dicho recién. ¿Qué les parece si abrimos nuestra Biblia y vamos a leer los textos que van a ser el centro de todo lo que hoy vamos a conversar? Romanos, capítulo 6, versos del 1 al 4. Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Antes de leer este texto quiero decirles algo, hermano. Es muy importante que nosotros entendamos la respuesta de esta pregunta con la que empezamos, porque de eso depende que nuestra imagen de Dios. ¿Sabía eso? ¿Cómo miramos nosotros a Dios? ¿Cómo lo miras tú? Hay algunos que miran a Dios como alguien que está sentado en un trono y que tiene un látigo en una mano. Y que está listo para que cuando te equivoques o cometas un error, te va a dar el latigazo. Otros miran a Dios como alguien que no hace nada tampoco cuando alguien peca y como que no le importa. Es otro extremo, ¿cierto? ¿Cómo debemos mirar a Dios? Vamos a comenzar leyendo Romanos 6 del 1 al 4. Dice la Escritura: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo? ¡De ninguna manera! Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Les voy a decir algo. Pablo había sido fariseo. Y ser fariseo era ser legalista. Y él era fariseo entre los fariseos. Y ser fariseo entre los fariseos significaba que él era legalista entre los legalistas. O sea, Pablo era alguien intachable entre aquellos que eran de su religión. Era un religioso, pero de lo máximo. Fariseo entre fariseos. Y él sabía cómo pensaban los fariseos. Y ahora Pablo comenzó a predicar que la salvación era por gracia. Y que era por gracia sola. Y nada más que por gracia. Y Pablo sabía cuál era la reacción de aquellos que lo estaban mirando, que habían sido sus compañeros de arma, por así decirlo. Pablo había sido tan extremista en su fariseísmo, en su legalismo, que él había formado un grupo
para matar a todos los cristianos, para hacerlos desaparecer. Y ahora cuando él se convierte con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser, y comienza a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y cuando él predica el Evangelio de Jesucristo, él enseña que somos salvos por gracia. Y por gracia sola. Y él se esfuerza en hacerlos entender esto. Pero habiendo sido fariseo, Pablo sabe lo que los fariseos piensan y sabe de que lo iban a acusar. Y los fariseos comenzaron a levantar sus dedos y a apuntar a Pablo. ¿Y sabe lo que decían? Pablo le está enseñando a la gente que no hay que obedecer a Dios. Pablo le está enseñando a la gente que es mejor portarse mal. Pablo le está enseñando a la gente que no debe obedecer al Señor para nada. Y ustedes dirán, ¿dónde dice eso? Vamos a Romanos, capítulo 3 y verso 8. Esta gente decía que Pablo enseñaba que podíamos seguir pecando libremente y liberalmente. Romanos capítulo 3 y verso 8. Dice, ¿y por qué no decir? Y entre paréntesis, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos. Ellos estaban diciendo estas cosas. Hagamos males para que vengan bienes. No era que Pablo enseñaba eso, pero de eso era que lo estaban acusando. Eso es lo que decían de Pablo. ¿Cierto que sí? Ahora, si nosotros fuéramos a la Nueva Versión Internacional, otra versión de la Biblia, dice las mismas palabras, pero de esta manera. Quiero que pongan atención. Dice, ¿por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. Pero bien merecida se tienen la condenación. Pablo enseñaba la gracia y él enseñaba sola gracia. La salvación es solo por gracia. Si no enseñara eso, él no estaría en este problema. A él no lo acusarían de eso. Y a él lo acusaban de eso porque él enseñaba que la salvación es por gracia. Solamente por gracia, nada más que por gracia. Es por eso que tiene este problema. Y siempre, hermanos, que se predique la gracia del Señor, la gracia verdadera, tal como está en la Escritura, va a haber persecución y van a haber problemas. Por eso se persiguió a Lutero, por eso se persiguió a Calvino. Y por eso, mis hermanos, que en la Edad Media la Iglesia Católica quemaba vivo a todos los que predicaran el Evangelio. ¿Y sabe cuál era el centro de la iglesia reformada, la iglesia que nacía de las iglesias cristianas? ¿Sabe cuál era el centro del mensaje de ellos? Ellos tenían lo que le llamaban las 4 solas. Solo Biblia, solo gracia, solo fe y solo para la gloria de Dios. Eso era su predicación. Eso era lo que enseñaban. Y por eso eran perseguidos a muerte. Y eran quemados vivos. No existe doctrina más poderosa contra el diablo que cuando se enseña salvación por gracia y por gracia sola. El diablo no la soporta, no le gusta. Y en Romanos 6 el apóstol responde a esta acusación que se le estaba haciendo. Y él nos muestra cuál es su posición con relación al pecado. Él no enseña que hay que pecar. Él no enseña que estamos libres para pecar. En ninguna parte dice eso él. Al contrario,
Él nos dice que de ninguna manera debiéramos perseverar en el pecado. La gracia, mis hermanos, no apoya al pecado. Predicar la gracia del Señor no es endorsar el pecado. Y en este discurso de Pablo, lo primero que vemos es que él confronta el pecado. Y si tú vas a una iglesia donde no se confronte al pecado y no se condone el pecado, estás en un lugar peligroso. En este lugar que prediquen algo así, no se está predicando el Evangelio de Cristo. Los cristianos, queridos hermanos, somos llamados a vivir una vida santa. ¿Cierto que sí o no? Sí, pero eso es lo que no me gusta a mí. Y se nos llama a no practicar el pecado. Los que han nacido de nuevo tienen un nuevo corazón, así que no practican el pecado, no perseveran en el pecado. Mis hermanos, la salvación es por gracia y por gracia sola. Y ni las obras ni la obediencia nos ganan la salvación, de ninguna manera. Pero, si alguien cree que está salvo y vive sumergido en el pecado, esta persona tiene que reconsiderarse su posición, su creencia. Si crees que estás salvo solo porque alguna vez caminaste por el pasillo de una iglesia, hiciste una oración de entrega al Señor, pero no han habido cambios en tu vida, posiblemente no has sido salvo. Romanos 6:2 dice, Pablo hablando de el perseverar en el pecado, él dice así: de ninguna manera, porque los que hemos, ¿qué cosa? Muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo usa esta afirmación que es como decir que nunca sea así. De ninguna manera quiere decir que nunca sea así. Él usa esta afirmación 14 veces en el libro de los Romanos y muchas de esas veces la usa en relación a la práctica del pecado. Si ustedes ven un poquito más adelante, en el verso 15 del capítulo 6, él dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Que nunca sea así, de ninguna manera. No, mis hermanos, no podemos hacerlo. Esta es la verdadera posición de Pablo en relación al pecado. Pablo no acaricia el pecado. Para nada, él predica la gracia y la gracia sola. Pero él no disculpa el pecado. Él confronta y él condena al pecado. Lo que Pablo nos enseña es que los cristianos no debiéramos perseverar, no debiéramos practicar el pecado. Ahora, ¿qué significa perseverar? Estuve buscando en el diccionario, ¿verdad? Es un buen lugar para encontrar el significado correcto de las palabras, ¿verdad? Y el diccionario dice, perseverar significa mantenerse constante en un proyecto, o en una idea, o en una actitud. Podríamos decir que el que persevera en el pecado es aquel que comete un pecado una y otra vez y lo hace sin arrepentirse, sin cambiar de actitud hacia el pecado, sin buscar perdón por el pecado.
El que persevera en el pecado cae en el pecado, se siente contento, se siente cómodo en su pecado y vive esperando el momento para pecar de nuevo. Ahora, el que cae en el pecado, porque una cosa es caer y otra es perseverar. El que cae en el pecado cae y le duele. Cae y busca perdón. Y ruega por no caer de nuevo. Tal vez puede que caiga de nuevo, pero vuelve a llorar. Y vuelve a suplicar. Y vuelve a rogar. Y vuelve a arrepentirse. Y vuelve a pedir perdón. Y vuelve a pedir fuerzas. Y al final ganará la victoria. El pecado es como un vicio. Es como, por ejemplo, un alcohólico. El alcohólico puede ser que viene, toma, se siente mal, le duele la cabeza, le duele el estómago, se siente mareado, se enoja con él la esposa, lo dejan botado, se queda sin los niños y piensa solamente en dejar de tomar a veces para recuperar a su familia, pero no se siente mal por lo que está haciendo, por el daño que hace. Mientras que el que cae en el pecado, puede que sea alcohólico, a lo mejor era alcohólico cuando vino a Cristo, si vuelve a caer llora, suplica, ruega, le pide al Señor misericordia y el Señor le da la victoria después. Yo me acuerdo de aquel hermanito que venía a la iglesia, sí, nunca me olvido de él. ¿Se acuerdan, no? Siempre lo comento. Porque era interesante. Venía a todos los servicios, hermano. Y en ese tiempo teníamos servicio 3 veces por semana y toda la semana, todos los días de servicio él estaba aquí. Pero cuando usted entraba a la iglesia sentía olor a alcohol. Porque el hermano venía pasado a alcohol. Y todos lo abrazábamos y todos lo queríamos y todos lo amábamos. Al final el hermanito, cuando lo encontré de nuevo, parece que venció el alcohol. ¿No? Pero cayó una vez y cayó otra vez y cayó otra vez. El que persevera en el pecado cae en el pecado, se siente contento y vive esperando el momento de caer. El que cae ruega por no caer nunca más. El que cae, hermano, se arrepiente pidiendo perdón, busca ayuda para vencer su vicio. Tal vez caerá de nuevo. Y quizás de una vez, más de una vez, ¿verdad? Pero luchará, se mantendrá luchando. Y al final, si es que la muerte no le llega primero a veces, ¿no es cierto?, ganará la victoria contra su debilidad. Por otro lado, la palabra practicar. ¿Qué significa practicar? Significa ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido. Ensayar, entrenar, repetir algo varias veces para perfeccionarlo. Diríamos que practicar y repetir es lo mismo muchas veces. Podríamos decir que es practicar un mismo pecado, ¿verdad?, una otra vez sin arrepentirse. Es como parecido a lo que dijimos antes de perseverar, ¿verdad? Es sin buscar libertad, sin buscar vencer el mal, ¿no? Sentirse cómodo y tranquilo practicando, como si quisiera a la persona hasta perfeccionarlo. Hermano, si tú crees que estás salvo y estás en un pecado y te sientes tranquilo en el pecado, cómodo en tu pecado, tienes que reconsiderar tu actitud. Yo me acuerdo de aquella señora que una vez me contó y me dice que su hijo había aprendido que él era salvo, pero ahora vivía practicando una vida homosexual incluso.
O sea, un pecado deliberado, un pecado bien feo. Y él no quería cambiar porque él decía que ya estaba salvo. Estaba salvo. Cuando tú estás salvo, cambia tu corazón, cambia tu mente, cambia tu forma de vida. Sin embargo, hermanos, mire lo que dice Pablo, Romanos 7, 18 al 20. Ustedes están ahí en Romanos 7, 18 al 20. Y hay algo que me preocupa en las palabras de Pablo. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Pablo estaba luchando. Y Pablo parece que no era perfecto. Dice que en su carne moraba, ¿qué cosa? El pecado. Él era templo del Espíritu Santo, él se había convertido, él era un cristiano consagrado, él era un apóstol del Señor, un predicador poderoso del Señor. Pero sin embargo, aún a pesar de eso, era un ser humano. Y tenía una lucha, tenía una pelea, estaba guerreando contra el pecado que estaba en su carne. Hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos, hemos sido salvados, hemos sido comprados por la sangre de Cristo en el Calvario. Jesús pagó el precio por nuestra salvación. Pero nuestra carne todavía no ha sido redimida. Bueno, el precio está pagado, el depósito ya está hecho. Pero la libertad todavía no la hemos recibido. Pablo lo dice. Pablo dice ahí, en mi carne, ¿qué cosa? Mora. ¿Qué es lo que mora? El pecado. Y Pablo no está hablando de su vida de antes, Fíjese que empezamos hablando de que Pablo dice que de ninguna manera debemos perseverar en el pecado. Y eso está en el capítulo 6. Y esto está más adelante todavía, capítulo 7, lo escribió después. Pablo no está hablando de lo que fue antes, está hablando de su vida ahora, de su lucha como cristiano. Y qué bueno que estas palabras estén escritas, porque a veces sucede, hermano, que como cristianos tendemos a desanimarnos, porque bueno, no estamos caminando como debiéramos. ¿Cierto? A veces pasa que cometo un error o cometo otro error o caigo de una forma o caigo de otra forma y entonces yo me desanimo. Y entonces yo me siento mal. Y está bien que te sientas mal, y está bien que busques perdón, y está bien que busques arrepentimiento, pero debes estar seguro de que el Señor te sigue amando y que el Señor te recibe. Y que el Señor te abraza y el Señor te quiere. El Señor sabe que eres pecador y es por eso que Él proveyó salvación para ti. Y es por eso que Jesús murió por ti. Y es por eso que te escogió siendo tú lo que tú eres. Porque si estamos en el Señor es porque hemos sido elegidos por el Señor, mis hermanos. Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y nada más, por gracia sola, solo por gracia. Y la gracia no es para disculpar el pecado, pero sí nos ayuda mucho cuando estamos caídos. Y eso me ayuda a entender mejor a mi Dios. ¿Saben, hermanos? Yo miro a mi Dios ahora como un Dios de amor, de mucha misericordia. Y yo lo amo mucho, hermanos. Y
Y yo vivo agradeciéndole a mi Dios. Y vivo suplicando por santidad y quisiera vivir una vida totalmente santa, pero a veces soy como Pablo. Y yo busco a mi Dios y le ruego a mi Señor y le suplico a mi Señor, y yo estoy seguro que Él me escucha y me abraza y me dice: hijo, yo sé lo que estás pasando. Y yo te entiendo y yo te perdono. Qué bello es pensar así. Me siento tan bien. Me hace sentirme tan tranquilo. Tengo una nueva naturaleza, pero seguimos viviendo en el mismo cuerpo de antes. Y este cuerpo todavía no ha sido restaurado. Todavía mora el pecado. Así decía Pablo. El pago está depositado, vamos a tener la restauración completa, pero todavía no. Estamos luchando hasta que estemos con el Señor. Seguiremos luchando con el pecado, porque este vive en nuestro cuerpo. Cristo, hermano, es nuestra justificación. Y en el momento que vinimos a Él, fuimos salvados, fuimos salvos. Cuando vinimos a Él, cuando Él nos trajo, porque así dice la Escritura, que nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. Cuando el Padre nos trajo, mis hermanos, recibimos ¿qué cosa? Salvación, justificación. Y en ese mismo momento comenzó un proceso. La salvación y la justificación no es un proceso, es algo allí, instantáneo. Pero en ese momento comenzó un proceso. Y ese proceso se llama santificación. Una liberación del pecado. Comenzamos a crecer espiritualmente. Y comenzamos a crecer y crecer en santidad. Ese será un proceso que durará toda la vida mientras vivamos en este planeta, lo queramos o no. Estaremos peleando contra el pecado que está en nosotros. Somos pecadores, pero somos salvos y nos estamos preparando para vivir en el cielo. Y allá en el cielo no va a haber pecado. Así que, hermanos, ya estamos preparándonos para vivir allá. ¿No es cierto? Y por eso que estamos abandonando todo lo que impida que vivamos allá. ¿Verdad? Con la ayuda del Señor. Pero no vamos a llegar a la meta completa aquí en esta tierra. Al menos así me lo enseña la Escritura. Pablo no está hablando de aquellos que tienen debilidades y que están luchando con ellas. Cuando él habla de perseverar, de perseverar en el pecado, no está hablando del que está caído y que se arrepiente y que lucha y que trata de levantarse y que cada vez que cae busca fortaleza en el Señor para vencer. Él habla de aquellos que han endurecido su corazón y quieren vivir pecando y que no se esfuerzan por vencer el pecado. Y algún hermano puede alegar: hey, hermanito, espérate. Lee bien el verso 2 del capítulo 6 de Romanos. ¿Qué decía el verso 2 del capítulo 6? Dice que ya estamos, ¿cómo dice? Estamos muertos al pecado. Y luego pregunta: ¿cómo pues viviremos en él? Y les voy a decir una cosa, Pablo ahí no está hablando de nuestra lucha diaria, Pablo está hablando de algo que ya pasó. Estamos muertos, ya pasó, ya nos morimos al pecado. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Saben, hermano, que cuando Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, nuestros pecados y el viejo hombre fueron crucificados también en la cruz. Está muerto. Ya no vive. Legalmente, ante la vista del Señor, ante el tribunal del cielo,
nosotros ya pagamos por el delito. Nuestro delito exigía la muerte. Eso dice la Escritura. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, el delito que nosotros habíamos cometido allá en el tribunal exigía ¿qué cosa? La muerte. Tenía que haber muerte. Pero con Cristo nosotros morimos en la cruz. Y nosotros ya estamos muertos al pecado. Ya se pagó el precio. Ya está pagado. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria al Señor, hermano. Primera de Pedro 2:24, hablando de esto. El apóstol Pedro, Primera de Pedro 2:24 dice, hablando de Jesús, Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. ¿Sabe de qué es lo que nos estaban hablando Pablo y de Pedro? Nos están hablando de nuestra situación legal. Delante de Dios nosotros no somos culpables ya. Ya no eres culpable, hermano. Todas tus culpas fueron clavadas en la cruz. Ya no eres culpable, ya no eres pecador a la vista del Señor. Eres limpio, eres santo. Porque el Señor ya no te mira a ti, está mirando ¿a quién? A Jesús en ti. Hemos muerto al pecado. Esto es algo del pasado. Esto no es algo del presente ni del futuro. Esto ya ocurrió. Esto ya sucedió. El día que viniste a Cristo sucedió esto. Te moriste. Aleluya. Ya pagaste. No lo pagaste tú, lo pagó el Señor. Romanos 6. Y vamos a leer los últimos dos versículos que vamos a leer de Romanos de nuevo. Romanos 6, los versos 3 y 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué cosa? En vida nueva. Y Pablo no está hablando del bautismo del agua solamente. Bautizar significa sumergirse. En este caso, la palabra sumergir o bautizar de la que Pablo está hablando es de sumergirse, pero de sumergirse en Cristo. No de sumergirse en el agua, sino de sumergirse en Jesús. Es como decir, hay personas que uno puede decir, están sumergidos en el trabajo, o están sumergidos en los estudios, ¿no es cierto? Inmersos, o sea, metidos ahí, tan metidos allí que se sumergieron. Así debiéramos nosotros vivir, sumergidos de Cristo. O sea, vivir dentro de Él, dentro de Cristo. Porque cuando vivimos dentro de Cristo, el Señor nos mira y ¿qué es lo que ve? ¿No nos ve a nosotros? Porque nosotros no estamos afuera, nosotros estamos adentro. Estamos revestidos de Cristo, estamos sepultados en Cristo, estamos sumergidos en Cristo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Esto es lo que significa ser bautizados. Estar cubiertos, sumergidos, revestidos, sepultados en Cristo. Ya no vivimos nosotros. Ante los ojos de Dios, Cristo vive en nosotros.
Eso significa que nosotros somos invisibles. No debiéramos vernos. Cristo debiera verse en nosotros. ¿Sabe con lo que estaba pensando y cómo podía ilustrar esto? ¿Han visto los pececitos? Usted ve un lugar profundo en el mar. Si un pez anda ahí arriba del agua, usted lo puede ver cuando está en la superficie. ¿Cierto que sí? Pero ¿qué pasa cuando el pez se sumerge? Usted ya no ve el pez, usted ve el agua. El pez está ahí, está allá adentro, pero usted ya no lo ve. Pudiera ser que el pez fuera negro, que el pez fuera feo, pudiera ser que... pero usted ya no ve el pez. Usted ve el agua. Usted ve lo que está encima. Y es lo mismo que sucede con la vida del cristiano. Aquel cristiano que tiene una vida superficial, que su relación con el Señor nomás es superficial, está por encimita. El yo se ve. Se le va a ver su carácter. Se va a ver lo que Él es. Se va a mirar lo que realmente hay en Él. Pero el cristiano que se sumerge en Cristo, mientras más se sumerge y mientras más profundo se sumerge en Cristo, menos se va a ver. Se hace invisible. Eso es la santidad. Y a eso es lo que nos llama el Señor. A sumergirnos en Cristo. Tú pudieras ser, hermano, que seas un cristiano y un cristiano verdadero, pero a lo mejor tu vida anda media friona, pero estás ahí en la superficie. Estás en Cristo, pero estás en la superficie. Solo se ve tu ego, tu yo, lo que tú eres. Pero cuando te profundizas, cuando te sumerges en Cristo, es cuando tú dejas de verte y solamente Cristo se ve. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos invisibles, que solamente Cristo sea visto en nosotros, que seamos revestidos de Cristo, que vivamos bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, profundizando nuestra vida espiritual. Eso es lo que la Biblia llama vivir una vida nueva. Mientras más profundices tu experiencia en Cristo, más te alejas del pecado, menos te ves tú, te haces invisible, y la santidad de Cristo es vista en ti. No tu santidad, porque tú no la tienes. No tu bondad, porque tú no la tienes. No tu consagración. No. La verdadera santidad es cuando tú no te ves. Es cuando Cristo se ve en ti. La verdadera santidad es cuando te profundizas tanto en el Señor, te sumerges tan profundo, hermanos, que ya no te ves. Estás revestido de Cristo. Y la gente pregunta, por ejemplo, por Israel y dice, no sé, hace mucho tiempo que no veo a Israel. Solo estoy viendo al Señor Jesús en él. ¿Verdad? Y entonces, cuando alguien quiere ver a Dani o a Serapio o a la hermanita Elisa, dice, hace mucho que no los puedo ver. Porque están tan sumergidos en Cristo que su carácter desaparece, que su ego desaparece, que su yo ya no existe nomás. Está profundamente escondido en Cristo. Eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Que nuestra vida sea una vida que esté sumergida, escondida,
sepultada, revestida en Cristo. Jesús te salvó. Y ese es el primer paso. Para sumergirte en Cristo hay un paso que dar. ¿Cuál es el primer paso? Tirarte al agua. Tú no te puedes sumergir en ninguna parte si primero no te tiras al agua, ¿cierto? Y tirarse al agua en la vida cristiana significa tirarte en los brazos del Señor con confianza, sabiendo que Él te salvó, sabiendo que tu salvación no depende de ti, sabiendo que tu salvación depende de Él. Es el primer paso. Dejando de confiar en ti y confiando solamente en Él. Nunca vas a poder crecer espiritualmente, nunca vas a poder profundizar tu vida espiritual si primero no pasas por esa experiencia. Una vez que lo hagas, comenzarás a sumergirte